Bueno, vamos a empezar con este curso de comercio exterior. Todos vosotros habéis estudiado ya o más o menos habéis visto el temario de comercio exterior. Espera, porque no sé cuál es el nuevo. Empieza Alba, ¿no? Porque el sí de Marta es a la pregunta anterior. Vale, esta primera parte, Marta, vale. Vale, habéis empezado a resolver la primera práctica de comercio exterior, que era el de la tienda esa de ropa, ¿no? Me parece recordar. Bueno, de todas maneras, no es muy preocupante. No es muy preocupante. A ver, el comercio exterior es una asignatura densa, quiero decir. Normalmente, cuando yo escribí una vez un manual de comercio exterior, porque al estudiar comercio exterior me daba la impresión de que todo el mundo intentaba que nadie entendiera nada. Esto es una cosa como cuando estudias Derecho, que lees los libros de Derecho y son un lío terrible. Y luego resulta que te pones a estudiar la legislación, las páginas del BOE donde sale la información, o las páginas del ICEX, o las páginas de la Unión Europea, y todo está mucho más claro de lo que salen los manuales. Entonces, mi idea escribiendo el curso y colaborando en el curso y como profesor aquí es intentar hacer entender que el comercio exterior no es tan complicado como parece cuando estudias, ¿vale? En esta parte es muy fácil. En la parte de internacionalización, que es la primera, la previa a empezar a funcionar ya, os va a sonar mejor, va a ser más conocida, porque tiene mucho que ver con estrategia empresarial. Entonces aquí todavía no nos metemos con aduanas, con TARIX, con codificación, con regímenes suspensivos, todo eso, que lo vamos a ver la próxima semana, no, dentro de 2, no sé cuándo es. Mucho más complicado que es esta parte. Esta parte es más sencilla. Vamos a hablar de internacionalizar la empresa. Tenemos una empresa y queremos salir a atacar nuevos mercados. El índice de la sesión de hoy está compuesta por 5 puntos. La primera es cómo se internacionaliza, qué pasa cuando una empresa de repente está en un mercado y quiere atacar a otros. Si os acordáis, ¿habéis estudiado la matriz de Ansoff, la matriz de crecimiento? ¿Habéis estudiado estrategia empresarial? Toda la parte de la matriz de Ansoff, la estrategia de crecimiento. ¿Os acordáis que había... Sí, Marta sí, José Ramón, todos, ¿no? Entonces os acordáis que había 4 partes. Una era diversificación, otra era penetración, que era tener el mismo mercado con el mismo producto pero vender más, otra era desarrollo de productos y la cuarta era desarrollo de mercados. Entonces la internacionalización es un ejemplo, es un caso práctico de desarrollo de mercados. Tengo el mismo producto y ahora voy a atacar a un nuevo mercado. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se elige el binomio producto-mercado, cómo se eligen las variables para poder internacionalizar. Lo siguiente es, nos vamos a meter en cada una de las variables, las más importantes, que son el mercado destino y el producto. Y por último entramos en riesgo país y terminamos diciendo qué fórmulas hay para internacionalizar. Si me interesa hacer una subsidiaria, si me interesa empezar exportando solamente, todos los modelos que hay. Bueno, ¿qué tiene de raro esto de internacionalizar? ¿Qué pasa con el comercio exterior? ¿Por qué es tan complicado? Pues es un comercio igual que uno cualquiera, en el que un señor vende en una tienda sus chorizos o sus zapatos. El problema es que lo estás vendiendo a un país que está fuera. Entonces, por una parte está la incertidumbre, por otra parte está la inseguridad en el traslado. Si tienes que ir por vía marítima, pues sabemos que si pilla una tormenta en el Mar del Norte, pues a lo mejor la carga se pierde. Luego puede ocurrir que la aduana te tire la mercancía. Luego puede ocurrir que tú envíes la mercancía y no la cobres, ¿no? No es lo mismo que aquí, que tú vas a una tienda, cobras, pagas, y bueno, o pagas a 60 días o 90, pero existe una cierta certeza. En este caso no hay casi ninguna. Tú envías la mercancía, entonces me pagas por anticipado y yo me fío, o te envío la mercancía y luego me pagas y entonces te fías tú. Entonces, con lo cual se meten ahí una serie de variables que hacen que la cosa sea un caso de comercio, pero muy, muy, muy especial. Hay que asegurarse los cobros. Pues te sorprendería. Tenéis un ejercicio acerca de cobros. Habla del crédito documentario y es un informe de un banco, creo que fue el Banco de Santander, no recuerdo cuál lo hizo. En el 90% de los pagos no se utilizan medios de confianza, se utilizan medios de no confianza, por ejemplo transferencia o pago al contado. Es así.
existen mecanismos, lo vamos a ver. Creo que no nos va a dar tiempo a verlo el próximo día. Si nos diera tiempo hablaríamos un poco de medios de pago. Es uno de los grandes puntos raros particulares de este tipo de comercio. Vale, entonces cuando vamos a empezar una operación de internacionalización, vamos a sacar nuestro producto a un mercado nuevo, tenemos que preguntarnos 4 cosas. ¿Qué voy a vender? ¿Cuánto voy a vender? ¿A quién? Y luego ya, ¿cómo lo vendo y cuándo lo vendo? Es decir, elegir el momento y el lugar, ¿vale? Lo que vamos a hacer es elegir lo que se llama el binomio producto-mercado. Y eso significa que tenemos que analizar 4 cosas. La primera es el producto. Esta imagen se refiere al producto. Esta otra se refiere. Estas 2 cosas se refieren al sector y a la competencia, a los competidores. La rueda que tenéis ahí se refiere a cómo es el sector en el que operas, y las piezas de ajedrez son cómo son los competidores, cómo juegan en ese mercado. Y por último vamos a estudiar el país destino, a qué mercado nos vamos a dirigir. Y antes de empezar a internacionalizar siempre tienes que responder a esas 3 preguntas. ¿Qué producto vendo? ¿Cómo es el sector aquí y los competidores aquí que justifiquen o aconsejen internacionalizar el producto o no? Y por último, ¿dónde voy a ir una vez que decido que me voy? Vale, vamos a empezar por analizar el producto. ¿Os acordáis de bueno, en realidad son 4 fases. Las 5 fases de Kotler y Armstrong, normalmente conoceréis solamente 4, que son la introducción, crecimiento, madurez y declive. Conocíais, ¿no? La fase del ciclo de vida de un producto. ¿La conocéis esta fase? ¿Sí? Vale. Siendo estrictos, en realidad habría 6 fases. Está la de desarrollo, que es hasta que empiezo a concebir el producto y finalmente lo pongo en producción, lo saco al mercado. Entonces entra la fase de introducción, que es cuando empiezo a venderlo y hay muchos altibajos, tengo mucha inversión y poco retorno de inversión, porque las ventas crecen muy despacito. Estamos en la fase 2. Estamos aquí. ¿Dónde está la fecha? Aquí. Estamos aquí. Entre medias de la introducción y crecimiento, académicamente se estudia una que se llama la de turbulencias, pero hay muchos autores que no la tienen en cuenta. No hay mucho altibajo de interés en cuestión de días. Hoy vendo mucho, mañana nada. Hoy quiero dejar el negocio, mañana de repente parece que funciona. Hasta que se alcanza la fase de crecimiento, empieza a vender de una manera sostenida. Se alcanza la madurez, que es la que el crecimiento termina y empieza el declive. Y el declive es cuando ya acaba el ciclo de vida del producto. Vale. Para cada fase hay 5 acciones que podemos hacer. Producir en nuestro país, exportar, producir en otros países pero industriales, producir en otros países en vías de desarrollo, o sea, no industriales, y ya por último hacer inversión directa en el extranjero. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. ¿Qué creéis que se hace en cada fase? Vamos a empezar con la fase de desarrollo. ¿Qué creéis que haríamos de estas 5 cosas que pone aquí? ¿Qué creéis que haremos cuando estamos en la fase de desarrollo? Estamos concibiendo el producto, sacando prototipos y por fin lo sacamos al mercado y empezamos a venderlo. En esa fase, ¿qué sería lo adecuado a hacer? La primera producción en origen, correcto. Producción en origen, muy bien, muy bien. Era muy fácil, esta es muy fácil. La siguiente es más complicada, porque ya se plantea, estamos introduciendo, hemos gastado mucho dinero, entonces estamos teniendo todavía poco retorno de inversión. Pero tenemos claro que tenemos un producto que puede salir al exterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos analizado el mercado y hemos visto que todos los que producen zapatos como los míos, al final lo venden fuera. ¿Qué os ocurre que haría de estas tareas? ¿Cuáles podríamos hacer? Empezamos primero a penetrar en el mercado doméstico. Sí, estamos penetrando en el mercado doméstico. De hecho, es la fase de introducción, ¿vale? O sea, estamos en eso. Exportar, ya de exportar. ¿Vale? Seguimos produciendo en país de origen, entiendo, ¿no? Seguimos produciendo también. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿O solamente exportamos y producimos en el país de origen? 1 y 2, dice José Ramón. Inversión, es decir, empezamos a... sí, inversión, efectivamente estamos invirtiendo mucho. Es la fase de introducción. Es la que más exigente en inversiones. Y empezamos a... Bueno, más o menos todos habéis dicho lo correcto. Seguimos produciendo y ya empezamos a mirar a qué pasa en el exterior.
Exportaríamos en una fase poco arriesgada, perdón, en una modalidad poco arriesgada, ¿vale? Nunca haríamos inversión directa en el extranjero, como que es la última fase, la última tarea. Pero sí podemos empezar a buscar un exportador que diga, bueno, estoy vendiendo aquí, esto parece que se empieza a vender, ¿qué te parece si lo mueves en Portugal? Eso sería lo que podríamos hacer en esta fase. Vale, la tercera fase es la de crecimiento. ¿Qué vamos a empezar a hacer en esta fase, que no hemos hecho antes? ¿Qué os parece que se podría hacer? O además de, o en lugar de. Hasta ahora lleváis un 100% de acierto. Esta se empieza a complicar. La 3, además de la 1 y la 2, José Ramón, dices. Vale, o sea, José Ramón dice la 1, la 2 y la 3. Alba también añade la fase 3, producir en otros países. Marta ya se mete en crear subsidiarias en el extranjero, hacer inversiones directas, pasas al paso 5. Hola Luis, Luis, ¿qué tal? No te he saludado antes. Estamos viendo de estas fases, en la fase de crecimiento de un producto dentro del mercado, cuando ya empiezas a venderlo masivamente y ya empiezas a tener retorno de inversión, cuáles de estas tareas, cuáles de estas funciones se pueden llevar a cabo. Producir en el país de origen, exportar a otros países. Lo que estamos viendo es cómo, conforme avanza el ciclo de vida del producto dentro de un mercado, podemos hacer otras cosas que no sean solo vender en este mercado. Vale, entonces, bueno, damos la solución. En este caso, ya si continuamos produciendo en este país, tiene sentido seguir produciendo aquí. Seguimos exportando porque hemos empezado en la fase anterior. Y tenía razón, ¿quién lo dijo? Marta, ya incluso puedes empezar a invertir en el extranjero. Estás teniendo retorno de inversión. Puedes invertir ese retorno de inversión en invertir en el extranjero con subsidiarias. De esa manera, lo que intentas es alargar, espera que lo hago al revés, alargar el ciclo de vida. Si el ciclo de vida es esto, estamos aquí, lo que haces es encadenar otra fase de crecimiento en otro mercado. Ese sería el objetivo de empezar a invertir en el extranjero y ya puedes empezar a producir en otros países de una manera no arriesgada. No tienes economía de escala todavía, no te interesa todavía estar produciendo de manera masiva, de una manera muy barata, ¿vale? Pero sí puedes buscar otros mercados donde producir que sean más óptimos que el tuyo, pero no todavía subdesarrollados. En la fase de madurez, esperad, voy a ir hacia adelante y hacia atrás para borrar esto. ¿Qué se os ocurre que ya se puede hacer en la fase de madurez o dejar de hacer en la fase de madurez? Vamos, que lo estás haciendo muy bien. En la fase de madurez propone José Ramón que hagamos todas. Esta es más complicada. ¿Seguimos produciendo en el país de origen? Marta dice, introduce aquí un matiz. Si estamos alcanzando la fase de madurez, ya no estamos en crecimiento, tiene sentido que hagamos eso, ¿no? De encadenar otra nueva fase de crecimiento, con lo cual nuestra prioridad ya no va a estar en el mercado origen. Correctísimo. Nuestra prioridad va a dejar de estar en el mercado origen. Y vamos a querer alcanzar economía de escala. Y ya, como dice Alba, puede tener sentido, y también Santiago, producir en países en vía de desarrollo. Lo que vamos a dejar de hacer es dejar de producir en nuestro país. Entonces, hasta ahora, aquí está en la fase de producir en vía de desarrollo, está en la fase de madurez tardía o declive. O sea, en realidad, si estamos... Vamos a ir hacia la página... Perdona que salte tanto. Vale. Si estamos aquí, que ya hemos iniciado la curva descendente, ya tenemos que estar produciendo en países en vías de desarrollo porque necesitamos alcanzar economía de escala en otros países. Mientras estemos en esta otra curva que todavía crece o está estable, es cuando podemos todavía fabricar en otros países que no son el mío, porque soy menos eficiente, pero ya mirando al extranjero. Y por último, en la fase de declive, tú puedes estar en un país en madurez y entrando en otros, correcto, es que es la idea. En el caso que tenemos que resolver lo que da valor al producto, lo que se produce en el país de origen. No, porque no, lo que le da valor al producto es el producto. Es decir, no significa, tú no has notado diferencia
por ejemplo, en las prendas, o no deberías haber notado diferencia en las prendas, en los zapatos Nike, los zapatos deportivos, desde que se hacen en Taiwán. No deberías haber notado diferencia. Tú, o por ejemplo, Renault o Peugeot, cualquiera de las empresas que producen en España, producen con tecnología Renault. O sea, no puedes haber diferencia de fabricación. El hecho de fabricar en un país en vía de desarrollo significa que aminoras los costes de producción, te cuesta mucho ir allí a producir, pero aminoras los costes de producción. Y eso vas a querer hacerlo cuando tengas economía de escala. ¿Cuándo tienes economía de escala? Cuando tú tienes un mercado maduro que ha alcanzado la madurez, estás vendiendo mucho en este mercado, o sea, no creces, pero estás vendiendo todavía mucho, de hecho estás en el máximo, y además has abierto otros mercados, con lo cual ahí ya tienes que salir afuera. Y en la última fase, ¿qué se os ocurre que hemos dejado de hacer y qué se os ocurre que estamos haciendo? Bueno, una os la he dicho ya, que es producir en países en vía de desarrollo. No necesariamente, José Ramón, no necesariamente tienes que seguir produciendo en el país de origen. No necesariamente tienes que seguir produciendo en el país de origen. Es posible que te interese por algún motivo, pero no necesariamente. Una vez estás fuera, hay empresas de ropa que ya no fabrican en el país de origen, excepto Zara, que fabrica en Arteixo todavía el 70% de la producción. Yo creo que Mango, por ejemplo, no fabrica en España ya. No sabría decirte, pero creo que no fabrican en España ya. Las empresas jugueteras del Valle del Juguete externalizan casi todas las piezas fuera ya. O sea, no siempre tiene sentido que sigas produciendo en tu país de origen, a no ser que aporte un valor, pero no debería dejar de aportar un valor que lo lleves a otro sitio, porque tú llevas tus procesos de producción. Es una inversión muy grande ir a producir a otro sitio. Vale, en la última fase, ¿qué se os ocurre? ¿Qué dejamos de hacer o continuamos haciendo? Las tareas 1, 2, 3, 4, 5. La 1 se va a volver a hacer en algún momento dado. Parece que no. Se supone que no, obviamente. Esa no vamos a volver a hacerla nunca más. Si nos hemos ido fuera, hemos alcanzado economía de escala y no tiene sentido que volvamos atrás. Y de las demás, ¿cuáles sí vamos a hacer? La 2, la 3, la 4, la 5, todas ellas. Exportar, o sea, la 2 sí. La 2 y 4 es una buena propuesta. 2 y 4 es una buena propuesta. 2 y 4. Santiago, José Ramón. Bueno, pues haríamos todas las últimas. Dejaríamos de hacer la primera. Evidentemente, si ya estamos haciendo con inversión directa en el extranjero, ya estamos exportando, pero ya no es una exportación, académica, es exporto. Exportar es cuando tú encargas a alguien que o sea, no te vinculas con la exportación. Si ya estoy produciendo e invirtiendo en el extranjero, eso ya no es técnicamente no es una exportación, pero bueno, seguimos llamando de exportación, pero eso ya es producir en el país de destino y vender allí, con lo cual en realidad ya no sería una exportación tal cual. Y por supuesto lo que vamos a querer cada vez más, si estamos en muchos mercados, es que nuestros costes de producción sean muy bajos, efectivamente. Y ya realmente, una vez que has salido fuera, o sea, el punto aquí es, una vez que te has ido fuera y tienes que irte a Estados Unidos, no aporta ningún valor que el producto salga desde España o que vaya directamente desde China, ¿de acuerdo? Por eso sales al exterior. En el momento que empiezas a externalizar y tienes diferentes mercados, ya no tiene ningún sentido que no produzcas en el país más óptimo, ¿vale? Esa es la idea. Luego dices que la fábrica matriz nunca se debe perder, es una opinión. En muchos casos no se pierde la matriz por diferentes motivos. Primero, porque el fundador está. Segundo, porque es una señal de identidad. Tercero, porque te identifica como una empresa local, que es muy importante, lo vamos a hablar después, creo recordar, en este curso o en el siguiente, que te viene muy bien a veces, que te identifiquen como una empresa local. Tienes una frase a medias, José Ramón, porque siempre hay países donde invertir, claro, no solamente siempre hay nuevos países donde invertir. El punto 4, la inversión directa en extranjero, no es el mismo que el punto
4, perdón, el 5 no es igual que el 4, ¿eh? Producimos en el extranjero, es posible que produzcamos y además luego invirtamos en otro sitio creando una subsidiaria comercial, ¿vale? O sea, son compatibles el 4 y el 5. Yo puedo estar produciendo en Taiwán y crear una subsidiaria, una delegación en Estados Unidos que sea comercial y de distribución y de representación. Entonces estoy invirtiendo en Estados Unidos y además produciendo en otro país. O sea, son compatibles. Vale, muy bien, esta parte la estoy muy bien. Vamos adelante. Lo siguiente, hemos analizado el producto. ¿Os acordáis que decíamos que tenemos que analizar 4 cosas? El producto, el sector y la competencia y luego el país. Vale, cuando analizamos el sector y la competencia tenemos que preguntarnos lo primero si el sector se presta a internacionalizar. Es decir, yo vendo... imaginaos que yo... no quiero entrar en polémica, pero imaginaos que yo vendo... fabrico capotes de torero, ¿vale? Bueno, ¿eso es algo internacionalizable? Pues no mucho, ¿verdad? Porque no se torrea en casi ningún sitio. Y no quiero polemizar ni entrar en esa polémica. Simplemente pongo un ejemplo de algo que es muy local. Sin embargo, por ejemplo, si yo hago software para iPads, por ejemplo, es algo directamente y muy internacionalizable. Pues yo vendo mi software por el Apple Store y entonces la gente compra directamente. Todo el mundo. O sea, compra el español y compra el sueco a la vez y con el mismo esfuerzo para mí. Entonces, hay sectores que se prestan a internacionalización y sectores que no. Bueno, tienes que estudiar cuál es el tuyo. Lo siguiente es, vamos a analizar nuestro mercado. ¿Por qué? Porque algunos sectores no solo se prestan a la internacionalización, sino que casi te invitan a irte. Por ejemplo, si hay un sector que tenemos muy pocas barreras de entrada, es cuestión de días que yo tenga un competidor o docenas de competidores que vienen de cualquier parte del mundo. Si el grado de rivalidad es muy alto, eso fomenta que yo me vaya a otro sitio, ¿vale? Si el grado de cooperación es muy alto, el caldo de cultivo es bueno para que yo me quede y prospere en este mercado. Pero si hay mucha competencia, alguno va a venir, hay pocas barreras, alguno va a venir que me va a hacer la zancadilla, que me va a comer negocio. Entonces, en ese caso, es muy aconsejable que yo tenga los huevos en diferentes cestas. Entonces, por eso tienes que analizar siempre cuál es tu sector, pero aquí, en el país donde estás, en este mercado. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar la competencia. Entonces dices, vale, ¿quién fabrica calzado deportivo como hago yo? Bueno, pues fabricaba una empresa que se llamaba Reebok, otra que se llamaba Nike y otra que se llamaba Yumas, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué han hecho todas ellas? Todas han internacionalizado. Entonces está clarísimo que lo siguiente voy a ser yo. Lo siguiente es, vamos a ver hasta qué punto yo puedo diferenciarme en este mercado y en otros. Si yo en este mercado puedo diferenciarme muy bien y esa diferenciación es trasladada al otro mercado, me la llevo. Si puedo diferenciarme y solo aquí, entonces me quedo aquí. Y lo siguiente es si tengo que seguir a fuerzas del mercado. Por ejemplo, yo bueno, es un ejemplo local. Estamos hablando de nearshoring. Yo era el director de un centro de negocio que trabajaba con un gran cliente en una empresa de ingeniería que yo trabajaba. Yo era el director del centro de negocio y mi gran cliente era una empresa que se fue y abrió negocio en Valladolid, en Castilla y León. ¿Qué ocurrió? Que yo me tuve que ir detrás. ¿Por qué? Porque yo no quería abrir la puerta a ningún competidor. Es decir, si yo no me voy con él, estoy abriendo la posibilidad. Él va a buscar un proveedor para ingeniería, que eran los servicios que yo daba. ¿Qué ocurre? Que si yo abro la puerta para nuevos proveedores que ocupen mi lugar allí, es posible que abra la puerta, que esa misma puerta quede abierta y al final me sustituyan aquí. Entonces hay veces en las que el mercado te aconseja seguir a las fuerzas del mercado, ¿vale? Yo no tenía ningún interés en convertirme en el director de la sede de Castilla y León, pero no tenía otra, ¿vale? Entonces en algunos casos tienes que seguir a las fuerzas del mercado. Entonces hay que evaluar todos esos factores del sector actual y estamos viendo todavía el sector actual, no estamos mirando todavía mercados extranjeros, estamos mirando qué pasa con mi negocio en mi mercado actual. Y depende de mi mercado actual y mi negocio actual y mi sector aquí en España, de lo que pase de todas estas cosas, dependerá que yo me vaya o me quede. Hasta aquí es fácil, ¿no? Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ponernos en el año 2000, ¿vale? Como dato, en el año 1994 Telefónica abrió el mercado de Perú. Esto es un hecho cierto, ¿vale? Ahora vamos a imaginarnos que soy el director general
de una operadora de telefonía fija española en el año 2000. En el año 98 se liberalizó el mercado en España de las telecomunicaciones, surgió Vodafone, surgió Orange, la que ahora es Orange, que era se empezó llamándose Amena, creo recordar. Bueno, todas las operadoras, y en el año 2000 nos situamos y vosotros sois el director general de una operadora de telefonía fija, ¿vale? Telefonía fija, digo. No estamos hablando de móvil, que tenía un futuro más, tenía más recorrido. Estamos hablando de telefonía fija. Vale. Vamos a empezar analizando el sector. ¿Justificaría que internacionalizáramos el estudio del sector? ¿Qué opináis? ¿Que sí o que no? ¿Vale? Estáis analizando el sector de las telecomunicaciones en el año 2000. No sé si recordáis más o menos. Si es fija, creo que no. Sí, porque todos lo hicieron. Por lo menos uno. Todavía no vamos a empezar los competidores, ¿vale? Tiene razón José Ramón, pero todavía no vamos a hablar de competidores, vamos a hablar del sector solamente. Vamos a hablar del sector, vamos a pensar en qué barreras de entrada hay, cómo es el mercado competitivo, la estructura competitiva. Por ejemplo, lo que dice Alba, ¿cuál es la estructura del mercado? Hay un líder muy grande y seguidores. En realidad había un líder, un seguidor que era Retevisión en aquella época, creo recordar, y luego otros seguidores que eran las pequeñas operadoras que iban saliendo, las de cable también, ¿vale? Entonces, sí, más o menos en aquella época vamos fue cuando vino a España. Vale, entonces, si analizáis el sector, ¿creéis que tiene sentido internacionalizar? ¿Sí o no? Solo el sector, no hablo de competidores. Vale, sí, tiene sentido. O sea, en el año 2000 ya podíais ver que el sector de las telecomunicaciones tiene muy pocas barreras de entrada que no sean económicas. Es decir, cualquiera podía operar una línea fija simplemente alquilando tramos a Telefónica. ¿Qué significa? Que la única barrera de entrada realmente tú no tenías ni que ser un super experto en telecomunicaciones. De hecho, había bofetadas por expertos en telecomunicaciones. Simplemente buscando un buen socio capitalista, como pasaba con Iberdrola, que tenía una parte de bono, no sé cuáles, un banco, todas las grandes operadoras estaban financiadas por los inversores, que eran grandes empresas. Entonces, simplemente consiguiendo financiación ya tienes una entrada masiva de competidores al mercado, con lo cual eso te hace sospechar que es cuestión de tiempo que el mercado empiece a estar saturado. Vale. De hecho, en la telefonía fija, como decía, la telefonía fija ya entonces era un mercado de suma cero, una fuerza de suma cero, es decir, lo que gane una, lo pierde otra. En el año 2000 ya no hay nuevas altas de líneas fijas, puedes dar nuevos servicios, ADSL o televisión o 4 play, o sea, empiezas a dar plays, pero ya no hay nuevas líneas que se estén dando de alta, con lo cual ya estamos hablando de un juego de suma cero. Lo que gane Telefónica es porque se lo quita Retevisión. Y estamos en esas, ¿vale? Vamos a analizar qué pasa con los competidores. ¿Qué pasa con los competidores? Bueno, lo había dicho José Ramón, ¿no? Había apuntado ya que la gente estaba internacionalizando. ¿Es verdad eso? ¿Está internacionalizando la gente? Alba dice que sí. José Ramón ya dijo que sí. Es decir, analizando las fuerzas del mercado, ¿aconsejaríais ir pensando en algún otro mercado, sí o no? Marta lo tiene claro. José Ramón lo tiene claro. Alba lo tiene claro. No sé. Hola Mariana Laura. Buenas tardes. No te había saludado. Estamos hablando de los motores que impulsan a una empresa a internacionalizar. Y estamos analizando el sector
y viendo si el mercado de las telecomunicaciones en el año 2000 invitaba a quedarse en el país porque todavía tenía recorrido, o invitaba a ir pensando ya en mercados alternativos. La pista es muy, muy, muy grande, porque en el año 94 abrió Telefónica de Perú, en el año 98 abrió Telefónica de Sao Paulo, es decir, la operadora que había en España, la única que había en España en aquella época, y empezó a salir para todas partes, ¿no? Es claro que, analizando el sector, tiene sentido pensar en irse fuera, ¿vale? Y de hecho, es muy fácil moverse de un país a otro, porque por ejemplo es cuando empezó a venir Vodafone, que compró Airtel, es cuando, como decía, no me acuerdo quién lo decía, José Ramón, es cuando Orange vino a España, es cuando se empieza a notar que el mercado de las telecomunicaciones se presta a actores internacionales. Por lo cual, os habéis fijado, simplemente analizando el sector, una empresa cualquiera que pertenezca a ese sector puede tener claro si merece la pena o no moverse a otro mercado. Muy bien. Entonces nos toca analizar el país destino, ¿vale? Una vez que hemos dicho nos vamos de aquí, la cosa invita a moverse, ¿vale? Vamos a movernos. ¿A dónde nos vamos? Pues lo primero que vamos a analizar es el riesgo país, y el riesgo país lo voy a dejar aparte porque lo vamos a analizar en un punto aparte, es demasiado importante como para juntarlo con todos los demás. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo es la actitud de ese país hacia la inversión extranjera? Hay mercados que son muy, muy, muy proteccionistas. Por ejemplo, Argentina es el segundo país más proteccionista en barreras no arancelarias del mundo después de Rusia, según un ranking que elabora un organismo internacional. ¿Qué significa eso? Que el país en general mira con unos ojos no muy buenos la entrada de actores extranjeros. Y si tienen el mismo producto en nacional y en extranjero, aunque paguen algo más, comprarán en nacional. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No significa que no puedas ir a Argentina porque es un país con un potencial muy alto, pero tienes que tener eso en cuenta. Y si tienes dos países con el mismo potencial y este tiene una actitud A y el otro es una actitud mucho más positiva, iremos al segundo. Los factores legales, ¿cómo son? Por ejemplo, los que os comentaba, ¿cómo son de proteccionistas? ¿Cuál es el arancel que te meten? Hay países que meten un arancel de un 5% por el calzado y otro de un 35%. Estamos hablando de esas diferencias. Y incluso meten barreras no arancelarias, donde lo cual, vale, sí, exportas, el libre mercado, no hay problema. Ahora, me tienes que presentar el certificado de que la suela está hecha con una goma que no sea alérgica para los nacidos en la ciudad de Chiapas. Y te han fastidiado. Entonces, todos esos trucos, que son barreras no arancelarias, que se aplican en los países, tienes que tenerlas en cuenta. Lo que hemos dicho, estudia la posibilidad de que vayas a un mercado. Pues España, por ejemplo, José Ramón dice, es más fácil el mercado latinoamericano que Asia, por ejemplo. Sí, es más, primero por la actitud de Latinoamérica hacia Asia. En general, en Latinoamérica la actitud hacia hacia España no se mira con recelo. Asia sí mira a Europa con recelo, y concretamente a España, que ni siquiera se entienden, ¿no? Entonces, efectivamente, la actitud tienes que mirarla. Es un factor que tienes que mirar cuando eliges un mercado. El entorno macroeconómico del país, si es un país que está en quiebra, pues entonces no tiene sentido, y si es un país que está emergiendo, pues como son, por ejemplo, Brasil, como es los países del este de Europa, son países que son muy interesantes ahora. ¿Cómo es el tipo de cambio? ¿Cómo es de estable la balanza financiera? Si yo pago, ¿en qué moneda puedo pagar? ¿En euros? Estamos hablando de cruceiros, o estamos hablando de yenes, que es una moneda muy fuerte y sirve para cambiar, y más o menos el cambio es estable, o estoy estoy comercializando con Senegal, que no sé ni qué moneda tienen, pero probablemente sea una moneda que fluctúe mucho. Esas cosas hay que mirarlas, porque yo te he hecho una factura en la moneda local, cuando tienes que pagarme, cobro la mitad. Disponibilidad de mano de obra y materias primas, si tengo que producir allí, si tengo que distribuir allí, o si quiero hacer una subsidiaria de producción, tengo que saber, por ejemplo, si yo tuviera que fabricar pues plástico, por ejemplo, pues me iría a Venezuela probablemente, no teniendo en cuenta riesgo país, ¿no? Iría a Venezuela porque tiene petróleo, o iría a Arabia porque tiene petróleo, la mano de obra está cerca, ¿vale? Y luego el mercado de producto en país destino. Si estás produciendo en un país, tienes que saber cuál es el mercado, la aceptación de mi producto en ese país. Y si vendes ahí simplemente, aunque vendas simplemente, tienes que saber si la gente, lo que os ponía el ejemplo de, si yo fabrico capotes de torero, no puedo vender en Suecia ni en Inglaterra porque están prohibidos los toros. Entonces, tienes que saber cuál es la aceptación y el hábito de consumo de mi producto en el país.
Hola Hernando, no hay problema. Vamos haciendo de vez en cuando un repaso de lo anterior. Lo que estamos haciendo hasta ahora es ver, ese es el módulo dedicado a la internacionalización. No vamos a hablar todavía de aranceles, ni barreras, ni aduanas, que eso lo vamos a ver en el siguiente, sino simplemente qué pasa desde que una empresa se pone a producir en España hasta que sale a otro país. Y pasan todas estas cosas, que tiene que analizar a qué país me quiero ir. Lo siguiente que vamos a ver es el riesgo país. Es uno de los factores más importantes, si no es el más importante, que tienes que mirar cuando haces una operación en un país externo, sobre todo si requiere inversión. Si yo invierto en un país destino, tengo que analizar el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es el índice para medir la probabilidad de que ocurran cosas como esta. Lo que ocurrió con Evo Morales, con Iberdrola y Red Eléctrica, o con Kirchner con el caso de Repsol y YPF, o Aerolíneas Argentinas, que fueron nacionalizadas. Sin llegar a ser tan drástico como eso, sí ocurren otras cosas, como es por ejemplo que te suban los aranceles y te fastidia, o que metan una medida proteccionista que prohíba la entrada de tu producto, directamente que te prohíban, o que te metan un contingente y hay un tope y cuando lo pasas no puedes exportar más. Es decir, todo lo que cuando haces una operación con un país tienes que evaluar, muy bien evaluado, cómo de estable va a ser esa relación a lo largo del tiempo, ¿vale? El riesgo país tiene 4 dimensiones, tiene 4 formas. La primera es inestabilidad general. Un país tendrá mucho riesgo para exportación si es muy inestable. Por ejemplo, si hay mucho riesgo de guerra civil, ¿qué ocurre en una guerra civil? La demanda no es que se contraiga, es que cae. En una guerra civil nadie compra nada, está todo el mundo con miedo, está todo el mundo peleando, está todo el mundo escondido, se paraliza la compra. Entonces, si el riesgo país también mide la inestabilidad del país, simplemente porque es inestable. Un país inestable es poco recomendable para hacer negocios con él. No digo que no los hagas, lo que digo es que tienes que tener muy controlado ese riesgo, ¿vale? Que luego que ahora, por ejemplo, cuando Repsol y YPF dicen esquema nacionalizador el YPF, bueno, es un riesgo que tú tenías que tener controlado y seguro que lo tenías controlado. Lo único que el beneficio que has obtenido hasta entonces te tiene que merecer la pena el riesgo que estás corriendo, ¿vale? Entonces yo no digo que cuando un país sea inestable no operemos con él. Lo que digo es que tenemos que tener claro que es inestable. Lo siguiente es propiedad control. Bueno, lo que decíamos con Repsol YPF o con Iberdrola, todas estas. Pierdes el control de la compañía. Has invertido, tienes una subsidiaria allí, de repente te la nacionalizan o le dan el control de esa compañía a otro y no hay mucho que puedas hacer ahí. Pierdes el control. Es el riesgo más fuerte, pero solo ocurre en el caso de que inviertas, ¿vale? Que tengas subsidiarias en el país. Si lo que estás haciendo es exportar, tú nunca vas a perder el control, porque solo estás vendiendo productos. Operativo, ¿qué puede ocurrir? Que de repente te pongan eso, una legislación, que si tú estás vendiendo productos farmacéuticos, te metan una legislación que diga, bueno, a partir de mañana no se pueden vender aspirinas en Colombia. Punto. ¿Por qué? Porque tengo negocio yo en otro sitio y prefiero que no, bueno, porque lo prohíbo. Y en ese momento pierdes toda opción de operar con el país. Y eso es un riesgo muy alto, muy alto, que a veces no se evalúa. Y lo último es la transferencia de capital. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que tú estés invirtiendo en un país y al final el dinero no acabe en ese país sino en otro, porque hay fugas de capitales que no controlas. En ese caso, estás invirtiendo y no vas a tener toda una inversión porque tu dinero no está donde tú piensas que está, ¿vale? Entonces el riesgo país tiene estas 4 formas. ¿Quién mide el riesgo país? Un segundo que mire cómo vamos de hora. Vamos justos de hora. Justo no es que vayamos bien, sino que vamos ajustados de hora, vale. ¿Quién mide el riesgo país? Lo miden 2 tipos de entidades. La primera es las entidades financieras, las siguientes son aseguradoras. Las entidades financieras miden sobre todo el riesgo país de inversión en el país, ¿vale? Y las aseguradoras miden lo que a nosotros nos interesa, todo lo que sea transacciones con el país destino. Las primeras son las estilo Moody's, Standard & Poor's o JP Morgan. Son las empresas que se encargan de analizar cómo de arriesgado es invertir en un determinado país. Esto tiene 4, no sé si se ven aquí, no sé si puede ampliar. Tiene, ¿lo veis? Se lee.
maneja tres grandes bloques de información, de parámetros. Los indicadores analíticos son el 50%, los indicadores de mercado el 20% y los crediticios el 30%. ¿Cuáles son los analíticos? Bueno, pues que veis, pues el desempeño económico, el riesgo político. Como veis, el riesgo político es muy alto como índice para medir la viabilidad de invertir en un país. También sabéis que para una entidad financiera, cuanto más alto es el riesgo, más alto es el interés también. Es decir, más bien al revés. Cuanto más interés te dan, significa que estás asumiendo un riesgo más alto. Tampoco nos interesa demasiado, esto nos interesa cuando estamos hablando, porque muchas de estas certifican a los países y son los que nos fastidian con la prima de riesgo. Bueno, en este caso no estamos hablando de eso. Lo que nos interesa es las otras analistas del tema, que son las aseguradoras. Las aseguradoras son las empresas que se encargan de asegurar una operación. Es decir, cuando yo voy a hacer una operación y tengo que asegurar mi carga, porque tengo que ir imaginaos que yo voy a enviar 3 contenedores de zapatos de los que fabrico a Senegal, ¿vale? Y yo tengo que asegurar esa carga, tengo que asegurar ese envío, porque además es obligatorio asegurarlo. Entonces yo hablaré con CESCE, que es para mí la más, CESCE o COFACE, que son ambas las más representativas, y me dará una póliza por ese. En esa póliza me cobrará más dependiendo de la travesía, la duración de la travesía y también del país al que voy. O sea, si hay probabilidades de que cuando llegue a la aduana se lo quede el militar que está controlando la aduana, la prima mía va a ser mucho más alta para asegurar esa mercancía que si estoy enviando una mercancía a Estados Unidos, ¿vale? O a Suecia, que no hay riesgo cero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagamos una transacción comercial, cuando hablemos de comercio internacional, que es esta asignatura, comercio exterior, siempre fiémonos del criterio de las aseguradoras. Y os pongo estas dos porque son las que mandan en el ajo: CESCE y COFACE. ¿Cómo de importante es la opinión de CESCE y de COFACE? Pues tan importante como que si leéis un informe del ICEX, el Instituto de Comercio Exterior de España, la información de riesgo país que meten en sus informes son directamente las que toman de CESCE o de COFACE, normalmente de CESCE. También meten luego un apéndice de riesgos de alguna de estas, de riesgos financieros, pero sobre todo, cuando hablamos de comercio exterior, hasta el ICEX, hasta las entidades oficiales se fían de CESCE y de COFACE, ¿vale? Entonces, cuando hagáis vosotros, tenéis que hacer un ejercicio en el que tenéis que proponer una operación de comercio exterior y tenéis que elegir un país. Bueno, creo que en vuestro caso lo que se os da ya el país, o tenéis que tener un par de opciones, pero más o menos estáis dirigidos. Lo aconsejable que hagáis es entrar en CESCE o en COFACE y estudiar qué es lo que dicen ellas de riesgo de país, ¿vale? Entonces, eso es exactamente lo que vais a hacer ahora. Entonces, tenéis que hacer lo siguiente: vais a entrar en ceste.es. Todos tenéis acceso a un navegador a la vez que, bueno, y luego podéis volver, ¿no? Entonces salís un momentito, iconificáis, entráis en vuestro navegador y entráis en ceste.es. En ceste.es, en la página principal hay un epígrafe que está más o menos por el centro hacia abajo, que pone riesgo país. En COFACE también sale, lo que pasa que está en francés, en pays o algo así, y luego choisir un pays, que está a la derecha, y os va a salir en francés. Entonces, si no domináis mucho francés, mejor hacerlo en COFACE, en ceste.es, que sale todo en español. Entonces, entrar en la página de ceste.es, más o menos por el centro, hacia abajo, en la parte central, un poco hacia abajo, sale un apartado que pone riesgo país. Tenéis que entrar en él y buscar en el mapa, os sale un mapa del mundo, y buscáis Perú. O si no, también podéis buscarlo por nombre. Buscad Perú. Vamos a comprobar cuál de vosotros lo ha hecho, porque tenéis que decirme, os sale una... ¿Os acordáis que os he dicho que tiene tres factores que miden? Situación económica externa, situación política y situación económica. También tiene una previsión, ¿vale? Entonces, esas tres cosas salen aquí, en un gráfico, donde rojo es muy malo, muy peligroso, naranja es peligrosidad media, amarilla es poca peligrosidad y verde es 0, ¿vale? Entonces es una escala de colores que va de verde, tiene 5 estados: verde, amarillo, naranja, naranja oscuro y rojo. Vale, ¿estáis entrando ya en ceste.es?
Vale, lo tenéis, lo tiene Santiago, Marta, Alba, Hernando, José Ramón. ¿Quién falta? Nadie me parece, ¿no? Vale, pues adelante. ¿Cuál de, si tenéis la pantalla, Mariana Laura también, adelante, cuál de todas estas es Perú? ¿La 1, la 2 o la 3? Comparadlas. Santiago dice la 2. José Ramón dice la 2. La 2 Luis, la 2 Alba, correctísimo. Muy bien, es la 2. Si os habéis fijado, Perú no es un mal sitio. Si os habéis fijado, está rodeado de países con una peligrosidad mucho más alta que Perú. Creo, de hecho, que... Es que no me acuerdo cuáles eran, voy a ver. Me parece que la izquierda, la 1 era Bolivia y la 3 Colombia, creo recordar. No sé si era Bolivia, Colombia, Bolivia, no sé cuál de las dos. Podría mirarlo, pero a ver si lo tengo abierto también yo para poder mirarlo. No. Bueno. Ah, sí. Es Ecuador, Perú, Colombia. Ecuador, Perú, Colombia. La 1 es Ecuador. Ecuador muy mal, correcto. La 2 es Perú y la 3 es Colombia. Si me sonaba que Colombia era peligrosidad media, que me extrañó, porque se supone que es un país con un riesgo país alto. A mí me daría miedo hacer inversión directa en Colombia, por ejemplo. Pero claro, no estamos midiendo inversión directa, estamos midiendo el riesgo comercial. Y el riesgo comercial es bajo. Sin embargo, en Ecuador el riesgo es muy alto en todos los sentidos. No aconsejan ni hacer transacciones comerciales. Hay riesgo político, con lo cual te puede cambiar de repente el gobierno y empezar a hacer lo contrario que hacía el anterior. Eso es muy peligroso. Todos tus acuerdos internacionales se van a garete, ¿vale? Entonces, con estos datos, ¿aconsejaríais entrar en Perú? A la vista de esto, a la vista solamente del 2, a la vista del cuadro 2, que es el de Perú, ¿aconsejaríais? Sí, no, sí. ¿Quién falta? Sí. De hecho, probablemente si buscáis España salga peor que salga peor que Perú. Entonces no es un sitio donde puedes hacer puedes hacer negocios sin demasiado riesgo, ¿vale? Una prima de riesgo asegurada por CESTE o COFACE en una operación en Perú sería bastante bien. Y también en Colombia, incluso en Colombia. Espera, si queréis hacemos el ejercicio de mirar en España. Vamos a mirar España, a ver qué tal sale. Ay, yo ya he cerrado. A ver, vamos con España. Uy, la de España sale, bueno, claro, si el riesgo político sale muy bajo. La de España en riesgo comercial sale al nivel de Colombia o incluso un poquito más alta. Sí, luego sale muy poco riesgo político, obviamente. Vale, sale muy poco riesgo político. A corto, a medio y largo plazo no existe un riesgo terrible de que pasen cosas raras políticas en España, pero el riesgo comercial está en naranja. Pues, si os fijáis, Colombia en cuanto a riesgo comercial está al mismo nivel que España, con lo cual, y de todas maneras yo creo que COFACE es más estricta con España que CESTE. Probablemente COFACE te cobraría una prima más alta que la que cobraría CESTE, porque quiero recordar que COFACE era más estricta con España en la clasificación. Muy bien, lo habéis hecho fenomenal. Creo que necesitáis esta información CESTE, de entrar en CESTE y ver estas clasificaciones para algunos de los ejercicios que tenéis por ahí finales. ¿Cómo vamos de hora? Las 9, vale. Bueno, no es estricto lo de 1 hora, con lo cual podemos avanzar porque nos queda hablar de las fórmulas de internacionalización. Tenemos 3 tipos. Segundo. Vale. Aquí me he quedado con la ventana de CESTE abierta. Ya estoy. Vale, tenemos 3 tipos de fórmulas. La economía tanto interna como externa sale desfavorable. ¿En cuál dices, Marta? ¿Dices en España?
En España, sí. Sí, sí. Pero nos hemos fijado, si te fijas en los valores, que son 5 valores, rojo, verde, amarillo, naranja, amarillo oscuro, naranja oscuro, rojo, está en naranja, que es el nivel 3, que no es demasiado grave. O sea, probablemente la prima no te metería una puñalada demasiado grande. Tenemos 3 grandes tipos de fórmulas de internacionalizar. Cuando yo quiero salir al exterior, puedo hacer básicamente 3 cosas: o exportar, solamente exportar, o buscar un aliado estratégico, o invertir ya directamente. Hemos dicho que la inversión directa es lo más arriesgado, por lo tanto debe ser el tramo final de mi aventura empresarial. Vale, vamos a empezar con la exportación. ¿Qué significa exportar? Simplemente que vendes en un territorio distinto al del doméstico. O sea, yo estoy vendiendo aquí en España y de repente digo, voy a exportar. Entonces me busco a alguien me busco una manera de vender en otro país. Entonces, como veis, es una fórmula que requiere muy poca implicación, es muy poco arriesgada, ¿vale? Entonces, hay 2 tipos de exportación, que es la indirecta o la directa. La indirecta es cuando yo me busco a alguien que me solucione el problema. Esta es cero implicada, ¿vale? Yo no tengo ninguna implicación. Voy a exportar, entonces me busco una casa exportadora, que es una casa que es en España, que se encarga de exportar productos hemos dicho Perú, a Perú. Voy a la casa exportadora de productos de Perú, voy y me lo exporta y a mí se lleva una comisión y yo no hago absolutamente nada. Luego, la diferencia entre sociedad comercial y casa exportadora es muy parecida. Sociedad comercial y casa exportadora es alguien que se dedica a exportar desde tu país al otro, y además no son exclusivos para ti, juntan diferentes pedidos en diferentes países. La diferencia entre el distribuidor y el agente, bueno, un broker es alguien que opera, un broker o agente, que son muy parecidos, son alguien que opera, y el distribuidor también, pero en el mercado destino, ¿vale? Es decir, si yo quiero exportar a Perú, tanto el distribuidor como el agente están en Perú. La casa exportadora no necesariamente, puede estar en España y se encarga tiene su red de contactos y tal, pero el distribuidor y el agente ambos están en Perú, ¿vale? La diferencia entre un distribuidor y un agente es que el distribuidor compra la compañía, compra los productos de la compañía, mientras el agente no. El agente es un comisionista. Entonces, y el broker es todavía un agente con menos implicación. El agente aún tiene una explicación, incluso puede ser de exclusividad, solo conmigo, pero va a comisión. Pero el distribuidor no, el distribuidor me compra los productos. O sea, en la exportación indirecta, el distribuidor es una figura muy cómoda. Es decir, yo de repente empiezo a fabricar. Y os acordáis que dijimos en las fases incipientes de introducción del producto, es que no me supone un problema. Digo, bueno, me he encontrado con un distribuidor en una feria que dice que él lo vende en Perú. Bueno, pues, ¿cuánto quieres? 3 contenedores, allá van. Porque él me los paga. Él me compra la mercancía y luego él se encarga de venderla. ¿Qué significa? Que luego su comisión es más alta porque tiene riesgo, porque él compra, y además le mete un sobreprecio. Entonces, no es la mejor cuando ya te estás operando hace tiempo, pero para empezar es fantástica, porque yo no tengo ningún riesgo. Es que él ya me ha pagado la mercancía porque la ha comprado, ¿vale? Entonces, un distribuidor es la fórmula ideal para empezar. Y luego la exportación directa es cuando yo sí tengo un intermediario mío en el país, o una delegación, o una oficina de representación, que también puede ser comercial o no, ¿vale? Es cuando yo ya tengo a alguien que se encarga de importar en Perú, que pertenece a mi compañía, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Pero como hemos visto, son fórmulas que son muy poco implicadas. Aún la directa, pues tengo que tener una persona que tiene que conocer el mercado, tengo que abrir una oficina, pero muy poca implicación. En las otras la implicación es cero. El distribuidor me compra la mercancía y la vende, el agente no me la compra, pero ya cuando me dice que hay un pedido, es que ya está el pedido hecho. Ya puedo tener riesgo de impago, porque luego a lo mejor el tío que ha dicho que le iba a comprar no me la paga, pero es un riesgo mínimo, ya está el pedido hecho. Y en las otras, sociedad comercial, casa exportadora, es que ellas se encargan de todo con una comisión. La siguiente. Bien, ¿no? Hasta aquí. ¿Entendéis las fórmulas de exportación? Simplemente exportar, se entienden, ¿no? Vale. La siguiente opción es buscar una alianza estratégica. Me meto a un nivel más. De hecho, por ejemplo, para operar en China, en algunos países con una normativa muy estricta, no puedes entrar si no entras con un aliado estratégico. No se puede, está prohibido por normativa. Entonces, hay 4 posibilidades. La primera que veis aquí, a la izquierda, es
en función de si yo soy propietario o no de lo que se vaya a generar, ¿vale? Yo tengo aquí mi negocio en España y voy a exportar a Perú, ¿vale? La fórmula que yo de alianza que va a operar en Perú es mía, sí o no, o tengo una parte de la propiedad, sí o no. Eso es la dimensión vertical. Y en la dimensión horizontal está si como resultado de la alianza se crea una nueva entidad o seguimos cada uno con nuestra identidad, ¿vale? O sea, dimensión vertical, lo que salga me pertenece sí o no. Dimensión horizontal, se crea algo nuevo o cada uno seguimos con nuestra marca, ¿vale? Entonces, en el cuadrante superior izquierdo, sí se crea una nueva entidad y sí es de propiedad mía. Tenemos tres fórmulas. La primera, una joint venture, ¿cómo se dice en español joint venture? ¿Tiene nombre? No sé si tiene nombre. Bueno, da igual, porque todo el mundo le dice joint venture. Vale, una joint venture que es una unión temporal, una creación de empresas formada como unión de dos empresas que ponen capital ambas. Y la empresa resultante es propiedad de ambas, ¿vale? Lo siguiente, alianza comercial, no entiendo, algo así debe ser. Bueno, todo el mundo dice joint venture. Lo siguiente es un consorcio de explotación, que es algo que se crea únicamente para hacer una operación de explotación y luego se disuelve. Y la cooperativa de comercio exterior son diferentes empresas que se unen formando una entidad de la que yo soy una parte propietario que se encarga de exportar. Y entonces a lo mejor son la cooperativa de exportadores de aceite de Andalucía. Todas son propiedad de todas poseen una parte de esa cooperativa que se encarga de gestionar la exportación a los demás países. Vale, vamos al siguiente cuadrante, en el cual sí soy poseedor de lo que sale, pero no se crea una nueva entidad. En ese caso lo que hacemos es, por ejemplo, yo me busco un socio para que exporte en Perú, ¿vale? Entonces, yo no quiero crear una joint venture, porque no quiero crearla, pero sin embargo podemos decir, vale, nos intercambiamos acciones. A partir de ahora yo voy a ser poseedor de una parte de tu negocio de distribución y tú del mío. Y entonces nos intercambiamos participaciones o minoritarias o más, o intercambio de acciones, de manera que ambos empezamos a poseer una parte del otro, ¿vale? Pero no hay una nueva entidad que diga, bueno, es una empresa que se llama no sé cómo, creada nueva para eso, sino que cada uno tiene su identidad, pero operamos juntos. La siguiente es el cuadrante inferior izquierdo, que es una cosa muy rara, que es algún programa de exportación que cree un gobierno, o el ICEX, o algún instituto, de manera que te apuntas a él, se crea una nueva entidad. Por ejemplo, yo recuerdo los programas de cooperación como el DIENAC, yo recuerdo que participé en él, que se hacía en redes neuronales, una historia, o que ha habido, ¿cómo se llama? Un consorcio para hacer un nuevo modelo de gestión de tráfico aéreo, y entran un montón de organizaciones. Entonces se crea una nueva entidad, pero yo participo en ella, pero no me pertenece. Es una modalidad extraña que tiene que se da pocas veces, pero hay que aprovecharla cuando ocurre porque es interesante. Y lo último es cuando no se crea una nueva entidad y además yo no la voy a poseer, no pierdo posesión de mi empresa. Es todo lo demás, un consorcio, un acuerdo de I+D, vale, tú distribuyes mi producto a cambio de que yo te cedo una parte de mi I+D, o una licencia, yo te doy licencia, tú distribuyes el producto a cambio de una licencia de explotación en la que yo te cedo en exclusiva el territorio de Argentina, o una franquicia, tú a cambio de un canon distribuyes mi producto, o piggyback es, por ejemplo, si yo exporto zapatos, y yo me entero de que Zara está vendiendo su ropa, bueno, no, Zara no, que es competencia, pues que se me ocurre que no sea competencia de zapatos, pues yo vendo, imagina, yo vendo teléfonos móviles y me entero de que una empresa de zapatos está distribuyendo ya en Perú. Digo, oye, piggyback, ¿por qué no aprovechamos tu infraestructura logística para que me metas mi producto? Ya que no te hace competencia, ¿vale? Este matiz es importante. Si le hace competencia no te lo va a distribuir. Pero si, por ejemplo, tú tienes una infraestructura para vender zapatos, mete mis teléfonos móviles o mis balones de fútbol, ¿vale? Eso es piggyback. Distribución cruzada, ¿vale? Tú distribuyes en Perú mis zapatos, yo distribuyo en España tus balones de fútbol.
Contrato de manufactura o gestión, cuando ya dices, bueno, yo te contrato el ensamblaje de mis, por ejemplo, pasa en España con el Renault, ¿no? El Renault pues se ensambla en España o en otro sitio, entonces tú te contrato el ensamblaje de mis productos y luego los puedes vender allí. O un acuerdo mixto, que puede ser de cualquier tipo. Ya hacemos un acuerdo, una alianza, pero un acuerdo por el cual tú haces esto allí, yo hago esto aquí, y a cambio te doy más de... O sea, ya se empiezan a entrelazar factores, ¿vale? ¿Qué sería el caso de un distribuidor en exclusiva de un país? ¿Es piggyback? No, un distribuidor es una licencia. Es una licencia. Yo te doy licencia para que distribuyas en exclusiva mi país, mi producto. Piggyback, la distribución cruzada. Distribución cruzada es, yo por ejemplo eso lo han hecho, creo recordar, mucho empresas minoristas, por ejemplo Walmart con fabricantes. Yo te ayudo a entrar en tal mercado y a cambio distribuyo tu producto aquí, ¿vale? Cosas así. Por ejemplo, el ejemplo típico, raro, pero que puede ocurrir, es el que yo os he puesto. Yo fabrico zapatos en España, tú fabricas balones de fútbol en Perú. Hacemos un acuerdo por el cual tú me distribuyes mis zapatos en Perú y yo a ti a cambio te distribuyo tus balones en España, ¿vale? Eso es la distribución cruzada. La distribución exclusiva, piggyback es cuando tú aprovechas que alguien tiene una... Bueno, si te refieres... a lo mejor te refieres a eso. Tú aprovechas el entramado logístico de alguien, de un distribuidor en un país, de otro, pero no de un distribuidor, sino de un fabricante. O sea, tú ya estás distribuyendo tus productos, tú ya vendes agujas de coser en ese sitio. Entonces yo aprovecho, como de todas maneras tú ya vendes al Carrefour y ya vendes al Corte Inglés y ya vendes a Walmart, yo aprovecho tu infraestructura logística para que además metas en el mismo camión mis zapatos, ¿vale? Eso sería el piggyback. Es muy práctico el piggyback, no pierdes nada porque no me haces competencia y a cambio compartimos infraestructura. Avanzamos y vamos a la fórmula de inversión directa. Inversión directa es que ya creas una subsidiaria de producción en el país, ¿vale? Lo que decíamos, cuando al final te metes a producir en un país, cuando quieres alcanzar economías de escala, te interesa que tus costes de producción sean muy bajos. Entonces lo que haces es producir en el país. Porque al final lo que hemos dicho es que si ya estás exportando a todo el mundo, no aporta valor que tu producto se vaya desde España. De hecho, con que tenga el sello España es suficiente, ¿vale? Entonces, el sello de tu marca me refiero. Entonces puedes hacer dos cosas, o crear una nueva empresa o adquirir una que ya esté. O sea, puede ser, como siempre, crecimiento orgánico e inorgánico. Si yo quiero que estoy fabricando relojes en España y me entero de que hay una empresa que está quebrando, en Perú la compro y me pongo a fabricar mis productos allí. U otra cosa es crear la nueva empresa. Las características de la inversión directa: controlas absolutamente todos los factores. Exige, no dice que conozcas el mercado, exige que conozcas el mercado. Si no conoces el mercado, estás fastidiado, ¿vale? Entonces, antes de invertir, hacer inversión directa, más vale que conozcas el mercado. Y recordemos que más te vale analizar los informes de riesgo país de Moody's o de JP Morgan, todas esas, ¿vale? Porque ahí sí te estás jugando la pasta. La inversión y el riesgo son muy altas, como os decía, hasta aquí, porque influye el riesgo país. Suele reducir los costes de transporte y fabricación porque normalmente pones la fábrica donde está la mano de obra, donde está la materia prima y la mano de obra muy accesible. Es decir, no tiene ningún sentido que tú vayas a fabricar por ejemplo plásticos, si el petróleo está en Venezuela o en Argentina. Yo me buscaría algún país con mano de obra barata, pero allí, cercano, en el mismo Venezuela o quizá en Perú, es un buen sitio, ¿vale? No me lo pondría en Shanghái, cuando tengo que utilizar cargueros gigantes para llevar el petróleo, ¿vale? Y esto que decíamos antes es muy interesante, muy interesante, a veces más de lo que podría parecer. Ofrece la imagen de producto nacional. En España, por ejemplo, que somos un poquito chauvinistas también a veces, nos gusta mucho saber que el producto es español. Bueno, pues que sepáis que, por ejemplo,
la gran mayoría de las marcas de leche que tú te bebes, porque pues de Galicia, leche de Galicia, bueno, no pertenecen a fabricantes franceses, normalmente pertenecen a fabricantes, a marcas francesas, ¿vale? ¿Qué ocurriría si yo le pusiera a todo el nombre francés? Bueno, a lo mejor perdía la marca España. Sin embargo, como se está produciendo aquí en España, tienes la marca España. En algunos países es imprescindible eso. Bueno, como os he dicho, en China es que tienes que entrar como una joint venture, pero en otros países que son muy localistas, que tienen mucho sentimiento patriótico, te interesa mucho, mucho, mucho que tu producto salga con un sello de producido en Argentina. Aunque luego sea una subsidiaria mía y yo me llevo el dinero, ¿vale? Pero vendes el producto. Entonces, este último punto ofrece la imagen de producto nacional, es muy, muy, muy interesante para algunos mercados. Vale, vamos a hacer un ejercicio, como vamos el tiempo, una vez más. Y cuarto, nos quedan como muchísimo 15 minutos, pero bueno, nos da tiempo a hacer este ejercicio. El ejercicio dice: si en vez de una operadora de telefonía, el caso que hemos estado hablando, fabricarais calzado, pero el mercado es destino sí es el peruano, ¿qué fórmula de internacionalización elegiríais? Exportación, y tenéis que decir cuál, alianza estratégica o inversión directa. A ver, el ejercicio se trata de que imaginéis un escenario y elijáis, y tenéis que decir por qué, ¿vale? Entonces, el ejercicio consta de decir: vale, yo me imagino que estoy en fase de declive y entonces elegiría, he ganado mucha pasta, tengo mucho dinero para invertir, y entonces elegiría, bueno, esto es difícil de escribir, elegiría inversión directa porque y crearía una nueva subsidiaria, ¿vale? ¿Entendéis el ejercicio? Vale, tenéis que elegir un escenario y entonces elegir una fórmula de internacionalización adecuada para ese escenario y justificarla, ¿vale? Vamos con ello. Os doy algo más de tiempo porque tenéis que escribir mucho aquí. Bueno, mucho no, no os volváis locos, que tampoco se trata de ver cómo escribís de rápido. Vale, ya empiezan a llegar. José Ramón propone una alianza estratégica con un acuerdo con un distribuidor. Una joint venture, ¿te refieres? Con un distribuidor. Si estás solamente distribuyendo, elige un distribuidor, eso es... con licencia, ¿te refieres? O sea, una cosa es que elijas un distribuidor y lo vendas, eso es exportación indirecta. Eliges un distribuidor. Y otra cosa es que eliges un distribuidor, le das una licencia para operar, hacéis un acuerdo, firmáis, ya es una alianza, ¿vale? Entiendo que hablas de eso, ¿vale? Entiendo que hablas de eso, ¿no, José Ramón? Vale. Correcto. Sí, perfectamente puede ser. Eso sería ¿para qué fase? Introducción, crecimiento, madurez, ¿en qué fase os parece que cuadraría la oferta, la propuesta de José Ramón? Introducción, por ejemplo, en introducción puede ser una buena opción, ¿no? No es muy arriesgado, no me requiere inversión. Busco un distribuidor, simplemente voy un pasito más allá que simplemente decirle que distribuya. Genero un acuerdo y le doy alguna serie de ventajas que le hagan preferirme a mí con respecto a otros. Muy bien, perfecto. No, como veis, no hay una solución única, ¿verdad? Vamos a verlo. Mariana Laura propone la exportación con un distribuidor o un agente. Es parecido, ¿no? Es una fórmula muy, 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 muy poco arriesgada, Mariana Laura, muy poco arriesgada. O sea, entiendo que te estás refiriendo a fases de introducción del producto, ¿no? ¿Pensabas en ese escenario? Correcto. En ese caso es muy correcto y además es muy adecuado. Yo no haría cosas mucho más arriesgadas que eso en una fase de introducción. Jamás, no se debe. Porque además te desenfoca. En tu fase de introducción, tu enfoque al 100% de tus esfuerzos económicos y sobre todo de mentales tiene que estar en tu negocio nacional porque tienes que hacerlo salir. Entonces, todo lo que no me quiera tiempo y me pueda dar beneficio, fenomenal. Vale. Alba propone una adquisición y fabricación allí. ¡Ja! Póker, ¿no? Alba, ¿en qué escenario propones esto?
A ver, voy a poner una marca para que sepamos que es a partir de aquí las respuestas. Para la fase de crecimiento, madurez. Para la fase más bien de madurez, sí, eso, crecimiento, para la fase de estabilización del producto, madurez y antes del declive. O sea, crecimiento ya cuando estamos alcanzando la fase tope y madurez, correcto. Sí, no, o sea, tienes mucho dinero y ves que tu mercado se estabiliza. Vamos a apostar fuerte por un mercado en el que se supone que ya has hecho alguna incursión, conoces y tiene sentido que hagas eso. Póker, apuestas todo, muy bien. Y Marta propone con un distribuidor para empezar. Bueno, lo dices todo tú, correcto. Un distribuidor con acuerdo, como proponía José Ramón o no, pero un distribuidor que además es cero arriesgado. Él te compra el producto. ¿Cuánto queremos vender? Tres palets. Me los compras y te los llevas y haces lo que te da la gana con ellos. A mí me los pagas y si luego te los roban ya es cuestión tuya. O sea, yo no arriesgo absolutamente nada con el distribuidor. Es una fórmula muy interesante. ¿Os acordáis de cuál es la gran desventaja que tenía un distribuidor con respecto a qué pasa con el producto después? ¿La gran desventaja cuál es? Correcto, que él asume un riesgo, con lo cual va a encarecer el producto, ¿vale? Yo te lo compro a 4, primero te voy a ajustar, porque yo tengo que vender en Perú, entonces te lo voy a ajustar y además voy a incrementar el precio para cubrir el riesgo que estoy asumiendo de haber comprado la mercancía. Y el segundo, y alguna desventaja más se os ocurre con un distribuidor, que es común a todas las fórmulas de exportación indirecta. Correcto, José Ramón has dado en el clavo. Y Mariana también, más o menos. ¿Quién tiene el control del mercado? Él, al 100%. Yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Él me ha comprado el producto y lo está vendiendo. No tengo ni idea de si se vende mucho, poco, si se vende rápido, si mi imagen está posicionada alta, baja, con calidad. No tengo ni idea de lo que pasa. El control del mercado lo lleva él. Entonces tiene las riendas. Muy bien. Avanzamos. Hemos visto, bueno, pues hemos escogido una fórmula de cada, ¿no? Una es la alianza estratégica, pues explotación indirecta, inversión directa. Muy bien, hemos cubierto todo el abanico, fenomenal. El proceso me lo voy a saltar porque nos quedan solo 10 minutos max, 9 minutos, entonces me voy a saltar esto y voy a ir directamente a los modelos de empresas internacionales. Hay 5 modelos de empresas internacionales, dependiendo de cómo afrontan la internacionalización. La primera es la compañía exportadora. ¿Cuál es la compañía exportadora? Pues la que estáis proponiendo, casi todos, menos Alba. Marta, Mariana Laura, José Ramón, todas estáis proponiendo un modelo de compañía exportadora. Estoy en fase de introducción, entonces yo manejo y trabajo en mi mercado doméstico y aparte exporto de manera secundaria como un añadido que no me da trabajo ni me da dolor de cabeza, ¿vale? No me quita nada y me da, pues vendo. Perdón, exporto. La empresa multinacional es aquella, por ejemplo, el ejemplo típico es Philips. Philips es una empresa multinacional. ¿Qué hace? Vende el mismo producto en todas partes y además replicando la fórmula. Los anuncios son iguales, todo es igual. Lo que hago es vendo en España, empecé a vender en Holanda, como funcionó, vendo en Bélgica y entonces en Alemania y en España y repito la fórmula vendiendo en todos los sitios el mismo producto con las mismas consignas, ¿vale? Eso es una empresa multinacional. La empresa global fue una evolución a todo esto, pues en el caso de Renault, como os he contado, Renault o Nissan o cualquiera de las empresas que fabrican coches, son casi todas empresas globales. ¿Qué hacen? Tienen su fabricación, su producción distribuida por todo el mundo, quiero decir, consideran el mundo como un mercado único. Yo vendo en todas partes y además el mercado es global. Es decir, yo puedo vender en cualquier parte del planeta y además puedo producir en cualquier parte del planeta. Excepto el core de mi negocio, que lo voy a mantener siempre en la sede de origen, ¿vale? Por ejemplo, en Francia, en los headquarters, en los cuarteles generales, está todo lo que sea logística, control de la producción mundial, el diseño de nuevos, decisiones estratégicas de diseño, todo eso está en Francia. Pero cuando produzco, yo el nuevo modelo de Peugeot C3
se fabrica en España o en México o en Shanghái, donde yo tengo una fábrica, ¿vale? El mundo es global. Las siguientes, no sé si habéis hecho algún comentario. No, vale. La siguiente es la empresa transnacional. Es aquella que es lo mismo, considera el mundo como un mercado global, pero además glocaliza. ¿Qué es globalizar? Soy global, pero además me adapto un poquito. No del todo, pero un poco. Es decir, por ejemplo, es que os iba a poner un ejemplo que tenéis después. No debo. Por ejemplo, la cartera de productos de sopas Campbell en España no son las mismas sopas las que vende que en Estados Unidos ni en México, ¿vale? Entonces, vendo el mismo producto base, pero luego hago pequeñas variaciones para adaptarme a las particularidades de cada país, ¿vale? Eso es un caso de empresa transnacional. Fabrico en cualquier sitio, vendo en cualquier sitio y además me adapto a las particularidades de cada mercado, ¿vale? Y la última es Born Global. Una Born Global es una empresa que desde que nace con vocación 100% internacional. Lo que os contaba del iPad, pues yo genero aplicaciones para iPad, directamente sé que voy a vender por internet a cualquier parte del planeta, ya directamente genero mi versión en 10 idiomas desde el principio. He nacido con vocación global, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia entre las 5? Compañía exportadora, solamente exporto, pero es un añadido. Multinacional, replico la fórmula. Global, considero el mercado global como algo único. Transnacional, además adapto. Y Born Global, he nacido para ser global. ¿Entendéis la diferencia de las 5? Porque lo último que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a ver si realmente habéis entendido esta diferencia. Vale, pues entonces vamos a atacar el último ejercicio. Tenéis que decir para cada una de estas empresas que van a salir en la pantalla qué modelo de internacionalización sigue, ¿vale? Google, ¿cuál de las 5? Es exportadora, es multinacional. Esperad un momentito, vamos a asegurarnos de que tomáis nota de las 5. Tomad nota de las 5 para que tengáis exportadora, multinacional. Tomad nota en un cuaderno donde podáis, un blog de notas, donde sea, para que tengáis las 5. Exportadora, multinacional, global, transnacional, Born Global. Vale, entiendo que esto no las notas muy bien tomadas porque habéis acertado todos muy bien. Google es un clarísimo ejemplo de empresa Born Global. Tiene subsidiarias en todo el mundo. En España hay un Google España, en cualquier sitio, se fabrica, se produce en la factoría en cualquier sitio y desde luego está hecha para consumir en cualquier sitio por cualquier tipo de usuario. Perfecto, muy bien, Born Global. Coca-Cola. ¿Qué tipo de empresa es Coca-Cola? Está más complicada, ¿eh? Tenemos de todo. Es un ejemplo raro, es un poco raro. Es difícil es difícil porque en realidad es difícil el ejemplo. En general podemos considerarla que es multinacional dado que no hace, quiero decir, la fuerza de la base está en Atlanta. Los demás son subsidiarias de producción, pero no distribuye la producción como hace por ejemplo Renault. Dice en España fabricó el Shantia, Renault, Citroën. A ver, el Citroën fabrica en España el Shantia y en otros sitios, o sea, está distribuida la producción y cada una es tan importante como la otra. En el caso de Coca-Cola, Atlanta es la sede, ahí es donde sale todo, y lo que hace es replicar subsidiarias de producción, pero no tienen peso, ¿vale? Y además no hace adaptaciones apenas a su cartera de productos. Que lío mucho con los modelos de los coches, es que no entiendo mucho de coches. Citroën era Shantia, ¿no? Vale. Entonces Coca-Cola es un ejemplo de empresa que puede ser multinacional o global dependiendo de cómo maticemos, pero en cualquier caso no, incluso transnacional, porque a veces hace pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, en España no saca la Cherry Coke ya, pero no llega al punto de ser una transnacional de esas que parametrizan y que cada negocio lo adapta a cada país, ¿vale? Entonces es una multinacional, puede considerar global, incluso hasta transnacional. Entonces ninguno lo habéis tenido todo mal porque es complicada. Caterpillar. ¿Qué tipo de empresa es Caterpillar? Ahora es un gigante Caterpillar, con la marca Cat, la que habéis visto alguna vez, es un super gigante de la producción. Global. Multinacional, dice Fernando.
global. Sí, es una empresa, es un típico ejemplo de empresa global. Es una super empresa. Tiene la sede sobre todo en Canadá, pero a partir de ahí tiene diferentes sedes que hacen diferentes cosas y desde luego considera el mundo como todo un mercado que considera al que vende de todo tipo de productos a nivel global. Muy bien, muy bien. La siguiente es Procter & Gamble. Procter & Gamble, ¿qué os parece que sea? Exportadora. No sé si te refieres, Alba. Multinacional exportadora, tendrías que explicármelo, pero no tenemos mucho tiempo. Multinacional exportadora, Procter & Gamble, es posible que... ¿Cómo no vas a saber lo que hace? Procter & Gamble es la que tiene la mitad de las marcas de productos de cuidado del hogar y de limpieza que hay en España. La mitad más o menos, porque la otra mitad es de la competidora que se llama Unilever. Transnacional, higiene en general hace, sí. Es una empresa transnacional, es una empresa que adapta al 100% su cartera de productos al mercado. Bueno, no al 100%, pero muchísimo. Incluso le cambian los nombres. Mr. Proper se llama Mr. Proper, ahora se llama Don Limpio, allí se llama de otra manera. Adapta la gama de productos al mercado. McDonald's. Born Global, McDonald's. La pista de si es Born Global o no una empresa generalmente te la da el año de nacimiento. En el año de nacer McDonald's no es Born Global, porque en los años 50 no existía la vocación internacional que hay ahora. Entonces el año de nacimiento de la empresa te da una muy buena idea, una buena pista de si es o no Born Global. En este caso no puede ser Born Global. Puede ser, pero puede ser global, sí puede ser global. La he considerado transnacional por un detalle, y es que adapta, siempre tiene una cartera de productos común, pero siempre tiene adaptaciones. Por ejemplo, la McRoyal Ibérica, la Ibérica, la de aniversario en España, todo ese tipo de productos son adaptados a cada mercado. Y por ese matiz la he considerado transnacional, aunque también podría ser efectivamente global. Pero es verdad que McDonald's siempre, y en todos los países lo hace, adapta siempre una parte de su cartera de productos, siempre a las necesidades y los gustos de cada mercado. Por eso es transnacional. Fermín, la primera empresa de jamones que exportó jamones a Estados Unidos. Y además se jactan de ello y efectivamente fue un logro muy importante. ¿Qué tipo de empresa es? Exportadora, Alba. Exportadora al 100%. No tiene sentido que produzcas tus productos que tengas una sociedad de producción en Argentina. Es que no hay en otro sitio donde se produzca tu producto, en lo cual solo puede ser exportadora. Muy bien, efectivamente es exportadora. La siguiente es Kelly. ¿Conocéis Kelly? ¿Habéis leído el caso Kelly? Lo tenéis, creo, ¿no? ¿El caso Kelly? ¿Lo tenéis? No, vaya. Vaya, pues entonces no sé si lo tenéis o lo vais a tener. O es para la práctica final, pero básicamente es una empresa que hace productos hace una especie de panecillos, productos de trigo en Mallorca. Bueno, aquí la clave es, en el caso de Kelly, es también exportadora. Es diferente a lo de Fermín. No es que tus productos solo se puedan producir en Mallorca, pero en el momento en el que tú estás, solo los produces en Mallorca y además exportas, ¿vale? Es un añadido a tu negocio. Y la última es Renault. Renault, el fabricante de coches. ¿Qué tipo de empresa es? Os lo he dicho 80 veces. Lo tenéis que saber esta. ¿Es global, Marta? ¿Es global, Alba? Es global, correcto. Es una empresa global. Tiene distribuido su operación en diferentes partes del mundo y vende a todo el mundo como si considerándolo un mercado único. No le importa nada vender en India, en Japón o en España o en Estados Unidos. Correcto, muy bien, tenéis clarísimo el concepto de las empresas globales. Perdón, los 5 modelos de internacionalización. Bueno, pues hemos terminado con el módulo. Nos hemos ajustado al máximo porque son 33. Probablemente nos queda poco tiempo para despedirnos porque nos van a cortar la conexión.
No, es transnacional. No, si os lo he dicho muchas veces, Hernando. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este ratillo conmigo y con los compañeros. Os espero, si estáis, en la próxima de Comercio Exterior, que ese ya es un poco más denso, nos metemos en aduanas, en aranceles, todo esto que es más complicado. Entonces nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.